Muy buenos días a todos. Por favor, los invitamos a tomar asiento. Vamos a dar inicio al evento que tenemos programado para hoy. Bueno, y primero que todo, darles una calurosa bienvenida a quienes se han dado cita a esta sesión presencial del segundo curso sobre microorganismos beneficiosos para la agricultura. Por segunda ocasión, el doctor Juan San Juan nos visita para compartir sus experiencias y conocimientos en cuanto a este tema tan importante y actual para el desarrollo de la agricultura. Así que quiero empezar brindándole un agradecimiento especial al doctor por ese espíritu de colaboración que siempre tiene con nuestra Universidad Técnica de Manabí y con la Facultad de Ingeniería Agrícola. También un agradecimiento especial y reconocimiento a la gestión de la doctora María Luisa Izaguirre, quien a través de los proyectos de investigación internacionales que tiene ha hecho posible que el doctor San Juan nos visite por segunda ocasión para el desarrollo de este evento. Bueno, invitarlos a que estemos atentos y aprovechemos los conocimientos que el doctor San Juan tiene para compartir con nosotros y para hacer una presentación específica, pues voy a invitar a la doctora María Luisa Aguirre, quien nos da unas pequeñas palabras de apertura y presentación del expositor. Compañera. Gracias, decano. El doctor Juan San Juan es investigador. El doctor Juan San Juan es investigador titular de la Estación Experimental del Saidín en Granada, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es un hombre reconocido mundialmente por sus publicaciones, sobre todo lo que son las relaciones planta-microorganismo, específicamente y más hacia la fijación simbiótica de nitrógeno. Entre los grandes premios que ha recibido, que para los microbiólogos es lo máximo, es que tiene una especie nueva de bacteria fijadora de nitrógeno con su nombre. Así que sin más, los dejo en las manos y espero que disfruten y aprendan muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias, María Luisa. Gracias, decano. Buenos días a todos. Un placer volver a Puerto Viejo una vez más. Y voy a... ¿No va? Ahí está. Bueno, yo trabajo en este centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, en la Estación Experimental del Saidín, en la ciudad de Granada, en el sur de la península ibérica. Bueno, este es un centro multidisciplinar, tenemos varios departamentos. La microbiología del suelo y de la planta es uno de ellos, pero también tenemos un departamento de protección ambiental, de bioquímica y biología molecular de plantas, y también hay un departamento de nutrición animal. Así que, bueno, pues tenemos un poco de todo dentro del área científica de ciencias agrarias o ciencias agropecuarias. Yo trabajo como digo, en el Departamento de Microbiología del Suelo y de la Planta. Específicamente mi laboratorio se denomina de interacciones planta-bacteria. Trabajamos principalmente con bacterias asociadas a plantas, principalmente bacterias beneficiosas, pero también bacterias patógenas de plantas. Y esto es por el motivo de que muchos de los mecanismos de comunicación entre las bacterias y las plantas, sean o no beneficiosas, son comunes entre todas ellas. Y lo que las determina que unas sean benéficas y otras no, a veces son pequeñas sutilezas genéticas. Yo voy a dividir mi presentación de hoy en dos partes. En la primera voy a intentar hacer un relato de microevangelización, y es intentar convencerles de que la microbiología de las plantas y del suelo es esencial para todos nosotros. Por eso uso este título de si las plantas pueden vivir sin microbios.
decirles que los microbios se caracterizan porque son habitualmente invisibles al ojo humano, así que es toda aquellas organismos que no podemos ver con nuestros propios ojos, necesitamos aparatos específicos para visualizarlo. Cuando hablo de microorganismos me refiero sobre todo a procariotas, sean bacterias o sean arqueas. No son lo mismo, son dos reinos totalmente distintos. Las arqueas, antiguamente llamadas bacterias antiguas o arqueobacterias, pero en realidad son organismos muy diferentes. Me refiero sobre todo también a hongos, sean o no microscópicos, aunque muchos de ellos tengan aspecto macroscópico. En general, casi todos tienen una etapa microscópica en su ciclo celular. Y me refiero también a virus, que son, bueno, pues de los microorganismos. En general, los microorganismos despiertan mucho recelo entre los humanos. Los virus son seguramente los más temidos porque son los más incomprendidos también, ¿no? Pero créanme que también hay virus, en general los microorganismos son sobre todo beneficiosos para plantas y animales. La mayoría son neutrales y unos muy pocos, desde el punto de vista porcentual, un pequeño porcentaje pueden llegar a ser deletéreos. Bueno, voy a repasar algunas definiciones y conceptos generales. Cuando hablamos de microbiota, nos referimos a la comunidad de microorganismos residentes en un nicho ecológico determinado en un momento determinado. Cuando hablamos de genoma, es el material genético de un organismo, sea planta, animal o microscópico. Cuando hablamos de pangenoma, es el conjunto de todos los genes de una especie. Aquí quiero recalcar particularmente el caso de las bacterias. Si tuviésemos que definir las especies bacterianas, como hacemos por ejemplo, con plantas o animales, donde pequeñas variaciones, diferencias genéticas determinan especiación, no acabaríamos nunca, porque las bacterias, en realidad hablamos de pangenomas bacterianos, porque cepas bacterianas pertenecientes o clasificadas dentro de la misma especie pueden llegar a tener 20-30% de diferencia en su material genético. Para que se hagan una idea, la diferencia total entre el chimpancé y el Homo sapiens es de menos del 5% y todo el mundo se reconoce como una especie diferente. Así que imaginen cómo es el tema en bacterias, es muy complejo. Y la taxonomía bacteriana es bastante compleja y no deja de progresar. Hablamos de microbioma como el conjunto de genomas de los miembros, de los miembros de una microbiota. El concepto holobionte, que es el conjunto de huéspedes más todas las especies que viven o interaccionan con esa especie, con ese individuo, por ejemplo, un humano y su microbiota o su microbioma, fue definido ya hace algunas décadas, en el sentido de que no somos individuos ajenos a todo lo que nos rodea. Nuestra fisiología y nuestra evolución viene condicionada por todos los organismos con los que interaccionamos en cada momento. El holobioma es el conjunto de genomas del huésped y su microbiota. Y metagenoma, cuando hablamos de metagenoma, hablamos del material genético presente en un momento determinado, en una muestra determinada. Y ese material genético puede proceder de organismos vivos o muertos. Simplemente es DNA o RNA presente en una muestra. Bueno, solamente para que intentemos comprender cuál es la capacidad adaptativa de los microorganismos.
Solamente hay que fijarse que evolutivamente nosotros estamos aquí arriba. Bacterias y arqueas fueron de los primeros organismos vivos en este planeta. Nosotros llevamos aquí seguramente más de 2.500 millones de años. Solamente para recalcar la idea de que ellos llevan mucho más tiempo aquí y saben cómo progresar en este planeta mucho mejor que nosotros. Están mejor adaptados a cualquier cambio que pueda ocurrir. Hablarles de números, para que nos hagamos una idea de todo eso que yo he comentado antes, que es invisible a nuestro ojo. Se calcula que hay muchas más bacterias sobre la Tierra que estrellas en la galaxia. No me quiero equivocar, pero se calcula que hay en torno a 10 elevado a 12 estrellas en nuestra galaxia. Se calcula que hay unos 10 elevado a 12 galaxias en el universo. Estamos hablando de 10 elevado a 24 estrellas en el universo. En la Tierra se calcula que hay en torno a 10 elevado a 30 bacterias. Solamente bacterias. Si metemos virus, serían 10 elevado a 31, porque hay 10 elevado a 31, hay 10 veces más virus que bacterias en este planeta. Yo tengo por aquí un dato que dice esto, que si todos los 10 elevado a 31 virus, que no sé cuántos trillones de trillones son, se pusieran uno detrás del otro, ocuparían una longitud de 100 millones de años luz. Bueno, pues eso. Se calcula que hay en torno a 10 elevado a 11, 10 elevado a 12 procariotas en cada 100 gramos de suelo, siempre que no sea un suelo muy disturbado. Y sí, lo que los comentaba son esa mayoría invisible. Cada vez que comemos una planta, cada vez que tomamos un puñado de suelo, estamos tomando miles o millones de microorganismos. Estos son más números que, pues le digo, no quiero repetirme, pero para que se hagan solamente una idea de que cuantitativamente son mucho más que nosotros, cualitativamente están mejor preparados y mejor adaptados para vivir en este planeta que cualquiera cualquier otra especie. Esto es solamente una pequeña anécdota. Ustedes saben que uno de los proyectos espaciales más ambiciosos es cómo instalar misiones permanentes, sea en la Luna o en Marte, y claro, y cómo producir alimentos para esas misiones permanentes. Pues sí. Bueno, básicamente cómo hacer la agricultura en el espacio, ¿no? Teóricamente es posible. La cuestión está en si esa agricultura, sé que se puede hacer, al menos, perdón, a pequeña escala ya se está haciendo, se llevan macetitas y algunos sistemas pequeños con plantas dentro de las naves espaciales actualmente, y básicamente a nivel experimental, ver qué pasa con ellas. Bueno, hay un montón de factores que les afectan, aparte de la ingravidez, es la falta de microorganismos, porque supone que no hay vida en estos otros lugares, ni en la Luna, ni en Marte. La cuestión está en si podemos hacer agricultura sin microorganismos, o cómo podemos hacer para llevar con nosotros los microorganismos adecuados. Bueno, es solamente un ejemplo para que vean cómo
Cuando una planta germina, una semilla germina y genera la plántula, uno puede ver en poco tiempo cómo proliferan en su tejido distintos microorganismos, ¿no? En este caso bacterias, que van en la semilla. Son microorganismos que se heredan verticalmente a través de las semillas. Y eso es casi, conseguir una semilla así, microorganismo, es casi una tarea herculeana, ¿no? Se puede conseguir para hacer este tipo de biología, que es la notobiología, el estudio de organismos libres de microbios y el ver cómo se comportan en interacción con microorganismos que nosotros podemos ensayar uno por uno o en mezcla, pero de manera controlada. Bueno, se sabe que los animales no autobióticos, o sea, que aquellos que crecen en ausencia de microorganismos, muestran todo tipo de anomalías fisiológicas, inmunológicas, reproductivas, etc. Con las plantas se está empezando a ver que pasa algo parecido. Y la cuestión está en cómo podemos hacer para llevar con nuestras plantas a cultivarlas en el espacio con los microorganismos adecuados. El primer problema es que los propios astronautas llevan su microbiota consigo. Esa microbiota además cambia durante el viaje y cambia durante la estancia en ingravidez. Y la tendencia además es que cambie para mal. O lo que se ha visto es que se perduran más aquellos que son menos beneficiosos para las personas. Bueno, este es un trabajo sobre eso mismo, o sea, que el microbioma de la tripulación influencia de manera directa la composición microbiana de la superficie de la Estación Espacial Internacional. Claro, no hay otra fuente de microbiota que no sean los propios humanos que viajan en esas cápsulas, ¿no? En los cohetes. La cuestión está no solamente en si las plantas podrían progresar en ausencia de microorganismos, probablemente no. También son importantes los microorganismos para el reciclaje de basura, de desperdicio. ¿Cómo se va a hacer el reciclaje de esa materia orgánica o de nutrientes bueno, de los excrementos de los propios humanos, ¿no? Si no hay microorganismos. Tenemos que controlarlo de alguna forma porque, como digo, la tendencia aparente es a que se distorsiona completamente el equilibrio microbiológico de las personas y del ambiente en el que están. Esta pregunta tuvo respuesta ya hace mucho tiempo. El propio Pasteur nos dijo que la vida sin microorganismos no podría permanecer mucho tiempo en su ausencia, en ausencia de microorganismos. En este trabajo, que ahora les voy a mostrar un vídeo relacionado, con lo que concluyen es que los humanos podrían sobrevivir sin microbios solamente unos pocos días, o podríamos sobrevivir imaginando un planeta sin microorganismos. Aunque la calidad de vida en este planeta vendría a ser muy mala, la vida permanecería, pero sin humanos, probablemente. Les quiero mostrar este vídeo que en 5 minutos muestra de manera muy resumida, también muy impactante, el imaginar si de un día para otro este planeta se quedara sin microorganismos. ¿Lo puedes poner, por favor?
Imagine wiping out every microbe on Earth. Every bacterium, every germ. I've done that. That is Professor Jack Gilbert from the University of Chicago. Catastrophic ideas are exciting. Everyone loves a disaster movie. This summer, As a microbe guy, you'll like this movie. in a world without microbes. A world in which all the bacteria, viruses, and unicellular fungi, and anything which is only a single cell, right, or a single particle, all of them are gone. One man will... Wait, they're all gone? We wanted to think about the world in the absence of any microbial life. A world without microbes means a world without microbial disease. Without the bacteria and the viruses and the protozoa that infect us and make us sick. An ideal world for germaphobes. It would be an amazing world for germaphobes. Right, because you wouldn't even need antibiotics. You could do surgery in a barn and you wouldn't get an infection. And in fact, there would be no sexually transmitted diseases. No gonorrhea, no syphilis, no HIV. Happy days. Very happy days. But we wouldn't be able to make any more beer. We wouldn't be able to make any more wine. They're virtually impossible to synthesize without the presence of microbes. And microbes are really important for digestion. They help us to break down the food we eat, so whatever food we still had, we'd have trouble digesting it. There are also some bacteria in our gut that produce compounds, chemicals, and vitamins that we need, that we find it hard to get from our diet. So without those present, we'd start to suffer from malnutrition. And the problems don't stop at digestion. Your microbiome actually can affect your endocrine system. That's the hormones inside your body. And you always know if your hormones are out of balance, you feel kind of quirky, right? It can also regulate the neurotransmitters that are produced in your brain, which can affect things like depression and anxiety. Wait, but that's just a hypothesis, right? You don't actually have any experimental evidence of how a germ-free person would behave or feel. That experiment is impossible to do. To grow a germ-free human would be unethical. Right, you're not raising germ-free humans in the basement of your lab. I wouldn't be able to tell you if I was. Yeah, maybe don't reveal that. No, we're not raising germ-free humans. That'd be weird. Okay, so what you're saying is even the good things about microbes won't matter because our bodies won't even be able to function normally. And what about the rest of the world? We started to head into Horrorland. So essentially, the foliage on Earth has started to brown. Most of the plants require nutrients in the soil which are generated by microbes. The crops would start dying. So we'd have massive food shortages. The cattle, the sheep, which rely on bacteria in their gut to break down all of that cellulose, the plant matter they would be consuming. They wouldn't be able to get enough nutrients from their food. Most of the livestock that we rely on would have started to fall over and die. But it's the lakes and the rivers and the oceans where we would see the worst horror stories. Right, just as on land, microbes are a crucial part of our lakes and rivers. They cycle nutrients, they maintain animal health, so without them... You'd have mass die-outs of fish, and they would be all floating on the surface. You are way too happy right now. Yeah, right? It's a great thought experiment. It's nasty, but I love zombie movies and disaster movies. I think we naturally want to see what would happen if all of this normalcy decayed, right? And speaking of decay, in a world without microbes... The decomposition process would be halted. There'd be no more decay. Within a few years, if we survived that long, we'd be knee-deep in animal corpses and leaf litter. So the world would just become a graveyard. Once all the animal corpses had been eaten, and we don't have any animals in the city to eat, right, then people would start on cannibalism. Cannibalism? It's highly likely people would resort to eating whatever products they could get. And that would likely, because the bodies wouldn't be
poisonous, right? There'd be no pathogenic bacteria growing them. It's a normal societal endpoint for starvation. Wait, microbes produce a lot of oxygen too, don't they? A lot of oxygen is produced by single-cellular bacteria or organisms that live in the ocean. So if all of those vanished, there would be much less oxygen for us to breathe. No one's done a biological survey on what would happen if the oxygen level plummeted. I miss my microbes. I miss them too. In fact, the whole world is missing them right now. So what happens to me and you and the 7 billion other people on this planet when the microbes all disappear? We're talking about people suffocating and not able to consume enough food. The world is dying. It's not like just humans are killing each other, but the world is dying and the oxygen is running out. It's global death, right? And this particular horror movie has no sequel. There's no sequel. This is game over. Microbes are important. Without them, we're doomed. Literally. So rejoice in your microbes, the trillions of tiny organisms that call you home. Treat them with respect, and they will return the favor. We are Ed, and we contain multitudes. If you like today's thought experiment, you can join Jack Gilbert for a Reddit AMA coming soon. Jack will be joined by... Bueno, lamento que no se han visto los subtítulos en inglés. Espero que se haya entendido el mensaje, aunque solamente si no comprenden el idioma por las imágenes. El mensaje final es que estamos rodeados de microorganismos que viven con nosotros y que si los tratamos con respeto, ellos nos devolverán el favor. Básicamente es así. Y que aunque haya algunos microorganismos que provocan enfermedades y son fastidiosos, son los menos. La gran mayoría son no solamente útiles, son esenciales para la vida en este planeta. Al menos para la vida tal y como la conocemos. Me vuelvo a fallar. Ahí está. Bueno, estos de nuevo los números que les mostraba antes. Este es un dato que a mí me llama mucho la atención. En los océanos, donde a veces se nos olvida que hay mucha más vida que sobre la superficie terrestre, este es el número de infecciones virales por segundo que se calcula que hay. O sea, cada segundo, 1 por 10 elevado a 23 organismos son infectados por un virus. Bueno, entonces plantas y animales viven colonizados por una gran diversidad de bacterias y hongos, principalmente en todos nuestros tejidos, casi todos nuestros órganos. Nos guste o no, pensar que, bueno, estamos acostumbrados a saber que nuestro intestino está lleno de microorganismos que además son necesarios para, por ejemplo, digerir muchos alimentos, producir muchas vitaminas que dependemos y que, bueno, hoy en día se está empezando a conocer que incluso determinan nuestro comportamiento, no solamente procesan nuestros alimentos, sino que influencian nuestro comportamiento y muchas de las enfermedades más, uno podría pensar menos. Por ejemplo, se sabe que hay una influencia directa entre la microbiota y la intensidad del Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad cerebral. Bueno, nuestros microbios son claves para nuestra salud. En el cuerpo humano existen tantas células
de microorganismos como células humanas. Ha habido un tiempo que se ha dicho que había 5 o 10 veces más microorganismos que células humanas, pero son números un poco exagerados. Pero probablemente sea más correcto que hay un microorganismo, una célula microbiana por cada célula humana. Así que a partir de ahí uno puede pensar si nosotros somos los huéspedes de los microorganismos o al revés. Nosotros somos los microorganismos son nuestros huéspedes. Filosóficamente hablando, hay quien piensa que, por supuesto, las bacterias han sido claves para la evolución dentro de del planeta, la diversificación de especies, pero hay quien piensa que en realidad esa diversificación ha sido dirigida por las bacterias para crearse nuevos nichos ecológicos. Y desde ese punto de vista nosotros seríamos el nicho ecológico de las bacterias que nos colonizan. Es duro pensarlo así, pero biológicamente hablando puede tener sentido, ¿no? Bueno, muchas enfermedades y deficiencias nutricionales están vinculadas a la microbiota, sobre todo microbiota intestinal. Y lejos de pensar que hay un microbioma humano, hay un microbioma de cada persona, que suele ser diferente, porque también genéticamente somos distintos las personas. El microbioma, cuando hablamos del microbioma humano como un todo, en realidad se subdivide en muchos microbiomas. No es el mismo el que hay en la boca, que en la piel, que en el intestino, que en el tracto urinario, etcétera. Dependiendo de los tejidos u órganos que hablamos, ese microbioma es diferente y alberga distintos tipos de microorganismos. Esto es una representación gráfica de la microbiota bacteriana detectada en la superficie de la lengua. Cada color representa una especie distinta. Esto es para que vean la diversidad. Cada color representa un grupo de bacterias diferente. Y esta es la diversidad que hay en la piel de un humano, dependiendo de la parte del cuerpo de que hablemos. Nada que ver la que hay en el talón con la que hay, por ejemplo, en el pliegue. Perdón. Acá, cerca de la nariz. Y lo mejor o lo peor, depende de cómo se vea, es que desconocemos tanto como conocemos. O sea, desconocemos la buena parte o la gran mayoría de lo que significa el microbioma en el caso de los humanos, ¿no? En parte porque las técnicas no son lo suficientemente sensibles para detectar toda la diversidad que hay. En parte también porque no podemos cultivar. Para que se hagan una idea, aquello que podemos cultivar en el laboratorio, caso de bacterias, representa entre el 1 y el 5% de lo que hay ahí afuera. O sea, significa que la inmensa mayoría de las bacterias que hay en el suelo, en una planta, en cualquier superficie, no son cultivables y no podemos conocer bien qué hacen. Tal vez podemos detectar por técnicas de metagenómica, detectar su presencia, pero no podemos saber fácilmente al menos con qué actividad están contribuyendo a ese nicho. Así que es difícil generar un cuadro completo, una figura completa de lo que ocurre en cualquier nicho ecológico, sea el que sea. Bueno, y solamente decirles eso, estamos rodeados, nuestro aire, el aire que respiramos, la comida que comemos, la silla donde nos sentamos, nuestra piel, están llenas
Todas las superficies están cubiertas de microorganismos. A mí particularmente me fascinan las bacterias por su versatilidad metabólica. Pero también, como les digo, están los hongos y están los virus. Olvídense, como algunas personas que intentan mantener una axenicidad completa en su cuerpo, olvídense que es imposible. Se disolverían antes ustedes en alcohol, antes de matar a todos los microorganismos que tienen en sus manos, por ejemplo. Y he hablado de humanos, principalmente como el ejemplo animal más cercano que tenemos. Estos son los números de especies bacterianas que se estiman en estos animales. En vertebrados, por ejemplo, en el intestino humano se calcula que hay entre 1000 y 10.000 especies distintas habitando nuestro intestino. Para que se haga una idea, en plantas, en la rizosfera de las plantas, se estima que hay más de 30.000, o puede haber más de 30.000 especies bacterianas. Ahora vamos a definir un poco mejor lo que es la rizosfera. Pero para que vean, comparen con el intestino humano, que nos parece que está, bueno, es uno de los nichos con mayor carga microbiana que conocemos, ¿no? Bueno, la rizosfera en realidad tiene mucha más carga microbiana, la rizosfera de las plantas. Bueno, y todos los microorganismos, como les digo, tanto en animales como en plantas, pues en general proporcionan actividades o nos facilitan actividades esenciales para nuestro día a día, para nuestra nutrición, nos protegen de enfermedades, todos aquellos que no son patógenos, nos protegen de todos los patógenos, directa o indirectamente, nos proveen nutrientes esenciales. Y desde el punto de vista biológico, en realidad, todos llevamos un microorganismo en cada una de nuestras células, que son las mitocondrias. Las mitocondrias evolutivamente proceden de una bacteria que ancestralmente era un rizobio. Bueno, vamos a ver lo que son los rizobios, pero son esos microorganismos que forman los nódulos de las leguminosas. Un pariente de rizobio, o un ancestro de rizobio, mejor dicho, fue el ancestro también de nuestras mitocondrias. En las plantas, además de mitocondrias, tienen cloroplastos, cuyo origen está en las cianobacterias. Así que todos llevamos microorganismos en nuestras células. Por ahí, que no sea difícil pensar que en realidad somos el nicho ecológico que estos microorganismos se han creado para proliferar en este planeta, ¿no? Y diversificarse. Igual que no puede haber animales notobióticos, o sea, sin microorganismos, probablemente tampoco las plantas puedan vivir sin microorganismos cerca, porque les nos proporcionan también actividades esenciales, ¿no? En el suelo y dentro de la planta. Las plantas están llenas de microorganismos y el fenotipo de la mayoría de las plantas en la naturaleza es el producto de la acción o de la expresión concertada de los genes microbianos y los genes de la planta. Por eso se habla del holobionte, que es el huésped más todo la microbiota y macrobiota con la que interacciona. En el caso de las plantas, hablamos del microbioma de la filosfera, que es todo aquel que hay principalmente en la parte aérea, en los tejidos aéreos de la planta, sean tallos, sean hojas, los frutos. Hablamos del microbioma endofítico, que es todos aquellos microorganismos que viven dentro de la planta. Y a ustedes les parecerá que cómo,
pero puede haber hasta 1 millón de bacterias por gramo de planta. Cada vez que ustedes se coman una lechuga, una hoja de lechuga, piensen que si pesa 10 gramos, se están comiendo en torno a 10 millones de bacterias con la hoja. Y no les pasa nada, por suerte. Pero sin duda el más importante es el microbioma, perdón, de la rizosfera. O sea, aquel que se asocia con las raíces de las plantas. Y todo, o la mayor parte de ese microbioma rizosférico, endofítico o filosférico procede o tiene su procedencia del suelo. Ese gran olvidado de los sistemas agropecuarios. Por lo menos en España se olvidó durante muchos años y estuvimos a punto de quedarnos sin edafólogos, por ejemplo. Ahora se está intentando recuperar. Cuando se han dado cuenta de que el suelo es la base de la agricultura. Bueno, las raíces son también, porque son invisibles a nuestra vista directa, la parte menos apreciada de las plantas. Pero con frecuencia, aparte de que son muy importantes como la parte aérea, que realiza la fotosíntesis, ocupan un volumen mucho mayor que la parte aérea con mucha frecuencia. Y eso es lo que quiero ilustrarles con estas fotografías. Que una pequeña planta que a la vista de nuestro ojo puede tener un volumen de raíz muy superior al volumen que tiene en la superficie. De hecho, hay quien compara las raíces de las plantas con el intestino de los animales y funcionalmente se comporta mucho como un intestino. En realidad es como un intestino invertido, donde en lugar de los microorganismos residir en la luz del tubo, residen en los alrededores de la superficie de la raíz. Esto es un intestino, esto sería funcionalmente, perdón, una raíz. Es que las raíces están siempre recubiertas, salvo en los laboratorios donde utilizamos condiciones axénicas, y aún así no lo conseguimos, colonizados por multitud de microorganismos. En la superficie, en las cercanías y en el interior. Si ustedes tienen una raíz, en este caso para la presencia de un hongo, se encuentran este tipo de cosas dentro de la raíz. Así que lo mismo, cuando se coma una zanahoria, piensen en la cantidad de bacterias que están incorporando. Así como se ven las superficies de distintos tejidos vegetales cuando uno los mira al microscopio electrónico. Bueno, y como decía, la rizosfera es seguramente el nicho ecológico más, desde el punto de vista biológico, es un hervidero de vida. Definimos la rizosfera como la parte del suelo que tiene influencia directa por las raíces. Suele tener en torno a 5 milímetros de grosor, entre 5 y 10 milímetros de grosor. La superficie de la raíz es lo que llamamos rizoplana. Pero esa es la rizosfera donde se proliferan principalmente los microorganismos. Y la influencia directa viene determinada por los exudados de las raíces. Las plantas exudan multitud de compuestos, en general de dos tipos. Unos son nutritivos y otros son defensivos. Y con ese exudado controlan los microorganismos que van a proliferar en sus cercanías.
Además hay un toma y daca, un ida y vuelta, porque los exudados determinan los microorganismos que van a proliferar, son aquellos que van a poder usar esos nutrientes que liberaron la raíz, pero al mismo tiempo el metabolismo de los microorganismos condiciona y determina los nuevos exudados que la planta va a proveer. De tal manera que se convierte en una especie de comunicación microbio-planta, una intercomunicación en realidad, a través de sustancias químicas. Unas determinan la proliferación de microorganismos, la proliferación de microorganismos determina el metabolismo, la fisiología de la planta, incluido lo que ocurre en la parte aérea, no solamente lo que ocurre en la raíz, sino lo que va a ocurrir en la parte aérea. Algunos de esos microorganismos pueden incluso penetrar las raíces y acceder al xilema y por ahí subir a la parte aérea y dispersarse. Los exudados radicales, esto es una tinción para que ustedes vean el cambio de pH que provocan los exudados en la rizosfera, debido a la exudación de esos compuestos orgánicos, azúcares, aminoácidos, fenoles, compuestos fenólicos que habitualmente tienen un rol defensivo. Yo aquí les quería, no sé si va a funcionar, mostrarles un ejemplo de cómo un microorganismo que es específico o coloniza de manera específica una planta, progresa y prolifera en el entorno de esa raíz. No sé si va a ser posible. Puedes darle, acá hay un video, a ver si se puede ver. El microorganismo está el microorganismo está marcado para que florezca en rojo. Ustedes pueden ver cómo, pueden darlo otra vez, cómo prolifera y esa. Al mismo tiempo que crece la raíz. Al mismo tiempo que crece la raíz. Entonces, toda la raíz termina aparentemente teñida de rojo, en realidad la fluorescencia de microorganismos que ha ido proliferando y cada vez se ve más. En la siguiente, en el centro, vamos a ver una raíz que ha sido inoculada con un microorganismo que no es específico de esa planta. Prolifera por todas partes, pero de una forma incoherente y no ligada al crecimiento propio de la raíz. Si ese microorganismo fuera un patógeno, probablemente provocaría enfermedad. En el siguiente ejemplo, en el tercero, vamos a ver los dos microorganismos inoculados simultáneamente. Y ustedes pueden ver cómo la proliferación del específico deja afuera al no específico. Porque además de proliferar, ha hecho que la raíz cambie su metabolismo de tal manera que ahora es capaz de excluir al no específico, que si fuera un patógeno no provocaría enfermedad. Esto es un experimento del laboratorio, obviamente, pero me parece muy gráfico para entender cómo es la interacción de las plantas con su microbiota. Y que obviamente las plantas no regalan nada. Cuando exudan, todos esos compuestos que se calcula que puede llegar a ser hasta el 20% de los fotosintetizados de la planta se van por la raíz. O sea, la planta invierte mucha energía en mantener y controlar su microbiota radicular, rizosférica. Es una inversión importante y por tanto tiene que tener se espera que tenga un pague de vuelta, ¿no? Bueno, como les digo, la rizosfera es seguramente el nicho ecológico más complejo de los que podemos conocer. Y es esa, como digo, la zona del suelo que tiene influencia directa con las raíces. Cuando uno analiza la microbiota del suelo
en ausencia de plantas y en presencia de plantas o el suelo rizosférico, la composición, sobre todo cuantitativamente hablando, de la rizosfera es varios órdenes de magnitud superior a la de un suelo libre de plantas, al mismo suelo libre de plantas. Como les digo, la fuente de microorganismos para las plantas principalmente está en el suelo. A veces dicen, no, pues también puede ser venir los microorganismos por el aire, ¿cierto? Cuando llueve, cuando pasan los animales, los microorganismos saltan o pueden trasladarse del suelo a la parte aérea de una manera directa. Pero en general lo que hay flotando en el ambiente proviene del suelo también. Así que ese es lo que haya en el suelo va a determinar, y ustedes lo saben muy bien, lo que va a ocurrir con el fenotipo de la planta, con la ontogenia. Si hay patógenos